Bienvenidos al podcast de Microsurfing, donde impulsamos tu negocio. Una emisión más donde tratamos temas que te ayudarán a desarrollar tu negocio, así como los más de miles y miles y miles de microempresarios superhumanos que hemos atendido y que también han confiado en nosotros con este contenido y con otros contenidos más para que puedan desarrollar y hacer crecer sus emprendimientos. Hoy estamos tratando un tema bastante particular y se llama los bolsillos rotos del emprendimiento, y nos acompaña en este podcast una persona que es especialista en la economía familiar y también en la capacitaciones y formaciones para el liderazgo. Ella es Jacqueline de los Ríos de Urbank. Jackie, te voy a decir Jackie a partir de ahora, que todo el mundo te conoce así, para conversar entonces, para que le contemos a los microempresarios que están aquí pendientes del podcast de Microsurfing cómo es posible poder organizar y tener un orden tanto en casa como en el negocio, y que sea ambos aspectos de nuestras vidas sean exitosos y poder llegar a crecer este emprendimiento. Jackie, gracias por estar con nosotros. No, gracias a ustedes. Yo muy complacida de estar aquí con todos en este proyecto que creo que es tan valioso, porque todo aquello que sea educación siempre va a ser un plus y no lo podemos ver dividido, un divorcio de lo que es el hogar, porque la semilla de toda sociedad es el hogar. El hogar es la lumbre, es la calidez, está conformada por las familias. Y de allí, si ustedes ven, las empresas es el segundo hogar. Las empresas hoy por hoy, ustedes salen tarde, a últimas horas de la tarde, llegan de primeros para conseguir parking, pasan más tiempo en las empresas que en los hogares y de alguna manera se crea esa hermandad. Entonces, en la medida que todos estemos alineados y estemos todos educados en eso, pues va a ser posible que nosotros podamos unir eso que tú estás proponiendo, y hay un principio de complementariedad donde tú puedas manejar tu vida de hogar, de familia, con propósitos que tú tengas, que pueden ser empresariales, pueden ser emprendimientos, o simplemente tu profesión a lo que tú te quieras dedicar. Jacqueline, pero sucede mucho que en los emprendimientos hay muchos emprendedores que pasan 10, 12, incluso un poco hasta 14 o 18 horas del día atendiendo básicamente el negocio, pues, porque hay que simplemente resolver y el día a día nos consume y se deja de lado un poco la administración del hogar. Hay muchas personas, por conocimiento propio de nuestros clientes, que son madres solteras, por ejemplo, padres solteros o jóvenes que no cuentan con un apoyo, un respaldo o un grupo de apoyo, como se le conoce, para acompañarles o acuerparles en esa administración del hogar o en la administración de la vida personal que requieren. ¿Cómo es posible tener esas herramientas para que esto se llegue a dar, este balance, tanto para mantener la administración del hogar como la administración del negocio, tratando el tiempo, ¿no? Mira, es algo que es el pan nuestro de cada día, es algo que yo tengo 27 años lidiando, porque eso te lleva a un divorcio en la relación de pareja, eso te lleva a una separación y conflictos a nivel de familia, y tienes que saber buscar un equilibrio. Y tienes que saber manejar tus tiempos, porque para ser productivo no es un indicativo que tengas más horas de trabajo o de dedicación. Es simplemente que sepas distribuir bien tu tiempo, y existe como tal un triángulo, que es lo que yo llamo una pizza, que lo visualicen fácilmente en 3 slides. Hay un tiempo que es el tiempo de producir, de hacer, de ejecutar. Hay un tiempo de sociabilizar y un tiempo de tu ocio. Y el ocio es mal utilizado el concepto, porque la gente, ocio es vagancia, y no, ocio es el tiempo que te quede a ti para crecer, para estar en la guilla, para disfrutar la lluvia, o como me pasa a mí, que de repente estoy en esa guilla y estoy desarrollando un nuevo contenido en seminario, estoy desarrollando una estrategia para familias, estoy buscando apoyar a los pequeños negocios que no tienen la capacidad económica de pagar a un consultor. Lo que en el ejercicio se llama pausa activa. Claro, claro. Entonces, ¿qué pasa? Tú puedes cambiar, pero hay una realidad en tu casa, que la administración simplemente incluye a 4 procesos. Eso es universal. Tú en tu hogar tienes que planificar tu economía familiar, tienes que trabajar en base a un presupuesto de gasto, tienes que planificar la alimentación, tienes que planificar los estudios de tus hijos, tener metas a corto plazo, mediano plazo y largo plazo. Tienes que organizar tu tiempo y tus espacios donde tú puedas convivir sin que se genere un conflicto. Tú tienes que ir a la acción, porque si no se te queda en el tintero una teoría.
Y luego tú tienes que controlar, hacer ese feedback y revisar al inicio lo que yo planeé que sonó todo bonito con campanitas, me está sonando en resultado. Entonces, a todo esto, siendo madre, padre, muchas veces tienes que trabajar, no tienes empleada, emprendes un trabajo paralelo. Entonces, el emprendimiento te llena de tantas luces altas que tú dices, wow, yo me lo voy a comer. Pero te gusta tanto que no sales. Entonces, es el caso de 13 horas que me he descuidado estar frente a una computadora y atendiendo personas y el programa de radio y programa de televisión y venga para aquí, venga para acá. Y cuando te das cuenta, después te dicen, está muy sedentaria. Por suerte que yo soy muy delgada, pero el sedentarismo se paga también en gente delgada. Entonces, te descuidas por una pasión. Y entonces tienes que poner en una balanza esos tiempos. Saber que tienes tu tiempo operativo para dedicarle a lo que es tu negocio o tu trabajo. Y generalmente el emprendimiento te llena más porque te queda. Porque del otro lado de la balanza, yo que soy especialista en formación, te voy a dictar un seminario y lo que me dicen es licenciada. Es que esto no lo heredan mis hijos. Entonces yo a las 4 tiro el lápiz y yo me voy. Pero cuando tú tienes tu emprendimiento, te quedas hasta las 12 de la noche y te sabe sabroso a chocolatito porque es tuyo. Entonces, ¿cómo tú te apersonas? Tienes que también llevar un proceso. Si tú quieres lograr algo de calidad, tú tienes que aplicar procesos. Y los mismos procesos los llevas en el hogar y los mismos procesos los llevas en tu emprendimiento o lo que tú estés trabajando. Y eso te va a llevar una calidad porque tienes que saber que hayan procesos básicos, elementales, unos procesos de apoyo que vas a necesitar, una computadora, llevar tu presupuesto, tu listita que vas a las compras, el mercado, todo, pero también necesitas tus procesos estratégicos que son los que te consolidan en tu relación familiar para que funcione. Porque yo me casé antes que llegara Vasco Núñez de Balboa y con 38 años de un matrimonio que me casé muy joven, estoy todavía con mi misma pareja y tenemos emprendimiento y tenemos empresa y tenemos familia, tenemos descendencia y tenemos 100 mascotas que es un zoológico y se puede. Pero lo que necesitas es saber tener ese complemento, el principio de tu engranar para que las cosas puedan funcionar. Jacqueline, en ese mismo contexto te pregunto, ¿por qué crees que el desorden administrativo, y pensando en administrativo en ambos aspectos, hogar y emprendimiento, es el principal o puede ser una de las principales causas de muerte, el principal asesino silencioso del emprendimiento y la vida personal familiar? Bueno, yo te digo una cosa, el emprendimiento no es lineal. El emprendimiento es curvas donde tú caes, te vas por un precipicio, vuelves a subir, das 3 vueltas, te limpias la tierra, sigues adelante y finalmente vas aproximándote a tu meta. Pero los vendehumo o los que te quieren vender mucho te cobran en un curso $5,000 y tú el primer mes facturas $50,000 y el segundo ya tú eres multimillonario. A ver, con calma. Tú tienes que saber en tu hogar llevarlo y saber lo que tienes que dirigir. Y en tu emprendimiento tienes que comenzar con una visión donde tú te quieras ver, tu sueño que llamo yo. Pero tú tienes que tener propósito, tú tienes que tener claridad, tú tienes que tener enfoque. Porque entonces yo ahorita voy a hacer un emprendimiento para diseñar unos zapatos para el invierno de Panamá. ¿Qué estás haciendo? Entonces, tú tienes que estudiar tu mercado, tú tienes que conocer, tú tienes que profundizar, tú tienes que ver a dónde puedes tener ese potencial. Y también tienes que tener la capacidad de engranar en esos espacios, porque emprendimiento no solo es que te metes la cabeza en una caja, sino que tienes que saber también, ¿te funciona o no te funciona? Mirar el contexto. Tienes que verlo todo, porque si no, se te va de un lado la balanza y el emprendimiento, tú no te haces millonario en una semana ni en un mes como te lo venden. Y después que tú pagas miles de dinero, entonces te dicen, no, es que no sirvió porque usted tiene el pelo castaño oscuro. Pero ya tú soltaste el dinero creyendo que tú ibas a poder eso y vas a facturar y ahorita el concepto es facturación alta, que tú tienes que venderte tu hora de servicio en $3 millones porque tú eres especialista. ¿Y quién tiene ese poder adquisitivo? Sácale toda la economía de tu hogar que tienes que ahorita inscribir a los niños a la escuela, que tienes que pagar uniformes, que tienes que pagar útiles escolares. No puedes, o sea, tú tienes que destinar de dónde sale un capital para tú hacer un emprendimiento y ese capital va a salir de tu hogar. Y ahí te hago una consulta. ¿Es válido o sería funcional desde la perspectiva hogar-negocio mezclar ambas cosas?
o es preferible tener tanto la mentalidad como la cartera, porque se suele combinar ambas cosas, ¿no? La Sí, economía porque es tu del misma negocio con la cabeza. familia, sí, sí. Es preferible manejar cosas por separado o ambas cosas juntas, sin tener que llamarlo un negocio familiar. Un negocio familiar es totalmente distinto, ¿no? Un negocio familiar, todos están involucrados, pero en el caso de que no lo sea así, es conveniente. Mira, yo creo que no es lo mismo la gimnasia con la magnesia y tener las mismas letras. Yo pienso que familia es un proyecto de vida, donde tienes que dar una cabida de un tiempo para dedicarle a tu negocio. Porque si el negocio o el emprendimiento le roba el espacio a la calidad de vida, vas a tener problemas. Y si la calidad de vida no te deja un espacio porque tus hijos o tu pareja no te dejan ejercer, yo creo que es un tema de organizar un horario, un cronograma de vida, cuánto tiempo le tienes que destinar y cuáles son tus mejores momentos. A mí me puedes llamar ahorita loca, pero ahí de repente yo me acuesto y a las 11:30 de la noche a mí se me viene un contenido de un seminario o algo y yo cargo celular al lado, libretita en la mesa de noche y todo, porque me despierto y en el consciente a lo mejor no me acuerdo. Pero es el momento que llamo yo eureka, donde se te abren todas las condiciones, se despejan todas las estrellas y se me ilumina. Entonces, puedes tener la capacidad de duerme después 15 minutos después. Entonces, tienes que tener es habilidad. Pero si tú estás enfocado y sabes a dónde quieres llegar, se te va a hacer mucho más fácil el tránsito, pero no quiere decir que para llegar a eso sacrifiques lo que para ti es importante, que es tu hogar. Entonces, la palabra para mí es anímate a hacerlo, dispara y cree, o sea, lánzate al agua, pero tienes que tener un comodín, y ese comodín se llama resiliencia. ¿Por qué la resiliencia? Porque hay un lado de personas que entonces falló a la primera y entonces lo paga con la pareja, hay violencia física con los hijos, me amargo toda la vida y choco todos los carros en la calle. La resiliencia tiene que llevar a que me puedo caer, pueda que no funcione, pueda que el producto no esté diseñado porque no se ha tenido una buena estrategia de mercadeo para ver si hay esa necesidad creada, y te tiene que dejar el fracaso no un sabor amargo, simplemente ese fracaso tiene que ser un aprendizaje para volver otra vez a comenzar y ver qué cambios debo yo hacer. Pero muchas veces no se percibe eso. ¿Qué pasa con aquellas personas que les cuesta hacerse esa estructura? Que les cuesta estructurarse y se sienten amarradas y entonces ya la inspiración, el conocimiento y todo se limita porque ya no se sienten libres de poder pensar a su tiempo, a su ritmo. Bueno, ahí volvemos a caer en la organización, porque tú a tu ritmo tienes que ir, pero sabiendo que tienes también otras responsabilidades. Tienes que buscar cuáles son tus mejores horarios. Yo no estoy de acuerdo, hay personas que dicen, atiendo a mi familia en el día y cuando todos se duermen de noche trabajo en la madrugada. Yo creo en un ritmo circadiano, creo en la salud emocional, creo en lo mental y tú tienes que buscar ese justo equilibrio. Pero para ello tienes que crearte tu cronograma de espacios como lo tiene cualquiera. Tú eres testigo de que yo trabajaba siendo gerente general de una empresa, pero tenía un programa de radio y tenía que dedicarle, producirle, asistir, hacerlo, todo eso, pero tenía que dejar planificado mi almuerzo porque salía a las 12 del día corriendo a almorzar porque a las 2 tenía que estar en la oficina o tenía una reunión o algo. Entonces, el cronograma de tu vida es importante. Y lo otro que yo recomiendo es que tus tiempos le des color como un semáforo. Porque el rojo, que es lo que a ti te hace visualmente, párate porque si no te llevas a alguien por delante, el rojo es lo que tienes que hacer imperativo, como una obligación. El amarillo te está dando una alerta, cuidado, no estás tomando en cuenta este tiempo, y el verde te da el go. Entonces, el rojo tú tienes que saber, es la franja que es la prioritaria, es lo importante. El amarillo es donde tú tienes que combinar lo que es familia, economía, trabajo, todas las diligencias, los mandados que tengas que hacer. Y el verde es donde tú lo utilizas para crear. El verde es donde tú te inspiras. El verde es donde estudias para tu emprendimiento. El verde es donde tú compartes también. Y ¿por qué no motivar? Porque tú puedes integrar a tus hijos, a tu pareja, a que se una a ese trabajo y ese emprendimiento. Y tampoco yo no soy amiga de que renuncies a tu trabajo 15 y último cuando vas a emprender, porque necesitas amor, con hambre no dura. Entonces necesitas tratar tú de mantener, porque vas a tener que crear un capital de trabajo que a lo mejor lo sacas de tu bolsillo y tú vas a ver, mi bolsillo tiene un hueco
Y realmente el hueco es porque está yendo a un capital de despegue, de trabajo. Entonces tienes que llevar en tu emprendimiento también tu plancito de negocio, tienes que llevar tu flujito de efectivo, ver cómo va la cosa, porque no puedes dejar de no hacer súper porque estás comprando una papelería. O sea, tienes que buscar un equilibrio. Y pensando precisamente en eso, en ese equilibrio y en los negocios pequeños y micro, sobre todo, ¿no? ¿Cómo puede un pequeño o micronegocio, empezando con estas herramientas que nos estás comentando, verse y actuar como una empresa grande para poder despegar? Yo creo que la intención de cada persona, de cada negocio, de cada persona que emprende, no es quedarse en la esquina, en el carrito o en su casa, sino es llegar a incluso quizás no tener un negocio físico, porque ya hoy en día los negocios físicos, tener un local quizás estamos en un mundo digitalizado, quizás sea digital, pero hay que tener una presencia digital buena, imagen corporativa. Entonces, ¿cuáles serían unas 3 herramientas o 3 claves muy importantes para que ese negocio pequeño empiece a verse como grande? Para mí lo primero es la mente. Piensa en grande. Abundancia. Porque si tú te quedas en victimizar, en dramatizar, no vas a despegar. Lo segundo es focalizarte, benchmarking. ¿Qué están haciendo tus posibles competidores? ¿Cómo lo están moviendo? ¿Qué está funcionando y qué no? Y lo tercero es lánzate. Yo soy católica. Yo tengo fe en Dios y le digo, ay, pobre Dios manejando a Jackie Urban, porque esa es una loca. Y yo me lanzo al agua. Y sé que va a ser un camino a lo mejor más lento, porque yo como empresaria tengo una empresa, pero yo tengo un emprendimiento. Y es un emprendimiento que es novedoso, que es creativo, pero a pesar de que avanzó hace 11 años, va lento porque amerita educación, porque es un producto novedoso biodegradable que se carga con energía solar y te elimina la humedad. ¿Y qué tiene Panamá? Humedad. ¿Qué necesitan los panameños? Eso, que no se nos pongan las zapatillas mojadas llenas de moho. Que cuando tú metes el paraguas en el vehículo no se te dañe. Pero si tú no lo explicas y si tú no lo haces mostrar, no te lo conocen. Entonces tú no puedes pretender que a la velocidad del emprendimiento eduques a una población cuando tú tienes de repente dictar un seminario de inteligencia emocional que todo el mundo sabe a dónde va. Claro. Entonces tú tienes que tener en ese momento mucho foco, tener propósito, y para mí es crear una estructura de tu plan de negocio. ¿A dónde te quieres ver? Pero si tú traes tus issues o tus situaciones anteriores, que te ves de pobreza, que no voy a poder, que es un lenguaje negativo, donde no lo transformas en algo que te dé foco, tu mente es, estoy aquí y mi sueño es verme allá. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Y por dónde voy a comenzar? Y te puedo decir, Simon Sinek, él es un especialista que yo amo y él dice, la cultura occidental piensa, ¿qué vamos a hacer en el emprendimiento? ¿Cómo y por qué? La cultura oriental te dice, ¿qué te mueve tu corazón para hacer eso? El por qué, la razón de tu hacerlo. Cuando ya tú tienes la razón que te mueve, que conectas con pasión, que te brillan los ojos y dices, esto es lo que yo quiero, entonces ve a ver cómo lo vas a hacer. Y después que tú defines el cómo, lo último es el qué. Voy a llamar a este proveedor, voy a cortar esta tela, voy a vender zapatos, voy a armar bicicleta. Pero primero tienes que deducir el por qué, la esencia, porque te enseñan es a trabajar en un qué y luego ver un cómo y luego, y si no tienes un presupuesto y a lo mejor invertiste en $20,000 y no, por dedicarte al qué, no llegaste a lo que realmente movía tu corazón, era lo que le hacía falta al país o internacionalmente. Entonces, no necesitas ahorita crear una estructura de costos donde tengas oficinas y secretaria y recepcionista y no sé qué. Pifia, todos vivimos de pifia. Sí. Porque vivimos en un ranchito y tenemos la X7 de la BMW. O sea, hay que estar claro cómo somos. Pero nosotros en nuestro emprendimiento podemos llevarlo digital. Podemos exportarlo. Ahorita no tenemos... Bien planificados. Claro, pero es lo que te digo. La administración de cualquier negocio, te lo puedo decir porque mi formación es, yo soy licenciada en administración de empresas. Sí. Lo primero que tú tienes que comenzar es por tu plan, crear tu estrategia y ver qué tipo de planes tienes y qué tipo de metas. Tienes las metas SMART, por decirte algo, que son específicas, que las puedas medir, que sean realistas, que sean en un tiempo. Tienes muchas herramientas que las consigues gratis en internet, porque aquí no estamos vendiendo nada. Es algo gratis al servicio de todos. Pero yo no creo el emprendimiento en un paragüita vendiendo limones. Yo creo el emprendimiento es una mente grande, abundante, llena de propósito, focalizado, centrado en lo que va a hacer y bien dirigido.
y ahí vas caminando. Si no fue como tú lo esperabas, bueno, vuelve a empezar otra vez. Pero si te caes, levántate. Es resiliencia. Porque si no, no avanzas. Pero lo que sí tienes que tener cuidado es que si tu mundo familiar se te cae, puedes tener una oportunidad. Pero la segunda ahorita no son los tiempos de las abuelas. Ahorita las mujeres están, tú estás en tu emprendimiento y muérete que chao, adiós. Y ya me fui con otro. Sí. Y yo tengo mujeres de 50 años con un ciclista de 42 y están felices. Y mi esposo, ¿dónde estaba? Todo el día dedicado viajando, consiguiendo clientes. Entonces tú tienes que, a quien tienes a tu lado, cuidarlo. También. Y también tienes que saber en qué se está gastando. Por eso te digo, presupuesto emprendimiento, pero presupuesto familiar. Y te vas a dar cuenta que tienen que haber una jerarquía. El presupuesto familiar, basiquísimo en una pirámide. Lo que tú necesitas para vivir. ¿Qué necesitas? Una hoja de bijao y un pedazo de tierra donde dormir. Ya, y respira. No necesitas más nada y eso no te cuesta nada. Vete a la segunda necesidad. Una alimentación, pagar unos servicios públicos, la educación y ahorrar. Y de último, el celular. Tú ves gente que no tiene dónde caerse muerta con el celular, que no saben usar ni el 10%, exacto, pero es la pifia. Claro. Entonces tú tienes que cuidar también tu presupuesto familiar y ver cómo haces, si vas a comenzar con un capital de emprendimiento o vas a tomar de aquí. Yo agarré mi experiencia, mi emprendimiento, y le pidió prestado el emprendimiento al capital de trabajo a la empresa. Y capacitación fue financiando las líneas de negocio y caminando. Pero y si no, la empresa se llama familia.com. O sea, saca de tu bolsillo, ¿cuánto vas a poner? Tengo $10. Vendo chicle, familia.com, y allá vas y lo vas caminando. O sea, sí se puede. Pero ¿dónde está todo aquí? En tu capacidad de soñar, en tener mente amplia, en querer hacerlo, en dejarlo como legado, en dejar huella, en inspirar. Porque el día que tú dejas un emprendimiento caminando, tus hijos lo heredan. Así es. Estás construyendo patrimonio. Totalmente. Y eso no lo ve la gente porque tiene la mente cortoplacista. Entonces tú tienes que soñar en grande, pero con tus piecitos en la tierra. En la tierra. De aquí. Y ya para cerrar, porque el tiempo se nos ha comido y la verdad es que ha sido bastante interesante, te pregunto, la mayoría o muchos negocios panameños son familiares. Sí. ¿Cómo logramos hacer que los negocios o las reuniones o cómo se separa la cena de Navidad, la cena de compartir, que no se forme allí una junta de negocios, ¿no? de hablar del negocio, que no solamente sea el tema central? ¿Cómo separamos una cosa de la otra? Mira, yo pienso que se tienen que poner límites, reglas del juego bien claras. Tú sabes cuando entras a un hotel a qué hora entras y cuándo debes entregar la habitación, y por lo tanto te toca también a ti poner esas reglas. O sea, en la mesa, 0 celulares, en la mesa no se habla de temas escabrosos y ya está. A mí me puede pasar que me cuesta dormir y me acuerdo y yo digo, nosotros pagamos el impuesto tal, y me agarro a las 10 de la noche, porque de repente se me vino y dije, déjame anotarlo para mañana, te puede pasar. Pero eso no sea la rutina, porque ahorita donde tenemos que fortalecer es la vida en pareja. Y nadie se imagina que en Panamá se están casando 100 parejas y se divorcian 120. Entonces yo la matemática que aprendí desde el primer grado no me cuadra. ¿Por qué? Porque me dan número negativo. Los hechos de infidelidad y todo. ¿Por qué? Porque tú te dedicaste demasiado a tu emprendimiento y dejaste una ventana abierta a un mundo de muchos atractivos que tienes. Porque ahorita yo tengo jóvenes, te puedo hablar ahora como consultora familiar, jóvenes que tú hablas cómo está tu intimidad sexual, porque te llegan con 14 años. Jackie, sí soy virgen, pero no soy virgen. ¿Cómo es eso? Bueno, lo que pasa es que tenemos el intercambio sexual es por internet. Y yo le respondo, ¿a ti no se te ha ocurrido darle al botón de la impresora y quedas embarazada? Porque es una virtualidad. Entonces ahorita en un mundo virtual tú también tienes que cuidar que tienes muchos estímulos que te pueden dañar. Totalmente. Y por estar dedicado a un negocio, tú estás descuidando lo más preciado que Dios te ha dado y lo que sostiene la familiar. Y si no, mira cómo está la sociedad. Pregunta cómo está en la ropa íntima de la familia de esa sociedad. Hay que trabajar mucho, mucho por los hogares. Así es. Jackie, muchísimas gracias por estar con nosotros. Ha sido un placer poder compartir contigo. Para nada, para mí un gusto. Toda esa experiencia que tienes, tanto en administración de hogar, administración de empresas y toda la vasta experiencia en facilitación y demás. Créeme que ha sido un honor tenerte aquí con nosotros. Para nada. Hablándole a nuestros microempresarios y de cómo poder desarrollar esas habilidades
casa, negocio y poder seguir creciendo sin perder de vista ninguna de las dos. Así es, equilibrio. Equilibrio, totalmente. Muchísimas gracias, Jacqueline. Igual a ustedes. Entonces, hasta la próxima en este podcast de Microsurfing.